François Hollande y Angela Merkel han aprovechado el centenario de la batalla de Verdún de la Primera Guerra Mundial para recordar la importancia del eje franco-alemán en la construcción europea, pero no se han olvidado del papel del Reino Unido en el futuro de la Unión. Verdún es el símbolo de los desastres de las guerras convencionales, la guerra de trincheras entre dos ejércitos, entre dos potencias con gran número de soldados y de artillería. La batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial causó más de 300.000 muertos y más de 400.000 heridos, todos militares. Nada que ver con conflictos actuales, como la guerra de Siria, que se acerca también a los 300.000 muertos y medio millón de heridos, la mayoría civiles. Esta es una guerra civil, aquella de hace 100 años, una guerra civil europea. El centenario ha sido aprovechado por los líderes de los países que entonces se enfrentaron y que 100 años después forman el eje franco-alemán, el auténtico motor de la actual Unión Europea. Notre devoir sacré est inscrit dans le sol ravagé de Verdun. Nuestro deber sagrado está escrito en el suelo devastado de Verdún. Unas pocas palabras: el amor a nuestra patria, el propósito de proteger nuestra casa común, Europa, sin la que estaríamos expuestos a la tormenta de la historia. Sabemos perfectamente que el tiempo necesario para destruir es infinitamente más breve que el tiempo que se tarda en construir. Wir bewahren den Opfern vor allem dann ein ehrendes Gedenken. Tengamos un recuerdo honorable para las víctimas y mantengámonos al tanto de las lecciones que Europa ha aprendido de las catástrofes del siglo XX. Tenemos la capacidad y la voluntad de que lo importante es no encerrarnos. El objetivo es estar abiertos al otro. Algunos de los muertos de la batalla de Verdún, 130.000 no identificados, están en este cementerio de Douaumont, escenario 100 años después de una performance sobre la guerra protagonizada por 4.000 jóvenes franceses y alemanes. Las dos guerras que tuvieron lugar en Europa en la primera mitad del siglo XX dejaron millones de muertos. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, que se inició con el asesinato en Sarajevo del archiduque Franz Ferdinand, aspirante al trono del Imperio Austrohúngaro, ya dividió a Europa en dos bloques que volverían a enfrentarse en la Segunda Gran Guerra y determinarían buena parte de los actuales conflictos de Oriente Próximo tras la caída del Imperio Turco Otomano y del mundo árabe mediterráneo. Los enemigos de aquellas dos guerras, franceses y alemanes, son ahora el motor clave de la Unión Europea y en el aniversario de Verdún han hablado de la posibilidad de que uno de los aliados, Gran Bretaña, abandone el proyecto de construcción europea, el Brexit, de la crisis económica de Grecia, país que fue ocupado por los nazis, y de los actuales retos europeos como la crisis de los refugiados, la peor de Europa de las últimas décadas, con miles de muertos, no en las trincheras ni en batallas navales, pero sí en las imprevisibles aguas del Mediterráneo.